Bueno, al principio del programa hacíamos un repaso de los hechos más importantes que surgieron un día como hoy, un 3 de junio, y si nos remontamos al año 2015, fue cuando se crea la primera marcha de Ni Una Menos. Contexto sobre esto. Chiara Páez, o Kiara, depende cómo algunos lo conozcan, o se pronuncie el nombre, fue una joven santafesina de Rufino de tan solo 14 años que estaba embarazada de 2 meses y fue asesinada a manos de su pareja. En ese suceso marcó un antes y un después en nuestro país, aunque ya por aquel entonces, a través de los medios de comunicación, era casi común informar sobre asesinato de mujeres, de las violencias y de sus desapariciones. Por eso, a través de las redes sociales y bajo el lema de Ni Una Menos, como te decía recién, periodistas de diferentes puntos del país convocaron un 3 de junio del año 2015 a una marcha frente al Congreso. Esta expresión masiva traspasó fronteras y continúa vigente hoy, marcando 9 años de este suceso que obviamente pretende continuar. Vamos a primero presentarla a ella para que charlemos y reflexionemos. Buen día, Luz Abereste, ¿cómo estás? Buen día, Flor, gracias por la invitación. Gracias a vos por haber venido en esta propuesta de marco de reflexión, porque la idea es un poco sobre eso, charlar sobre esta cuestión del Ni Una Menos, y vamos a romper mitos. Vamos a reflexionar y vamos a brindar datos estadísticos sobre esta fecha, si te parece. Primero marcamos un poco lo que nos brinda Mumalá. En este caso hablamos del informe que realiza, en este caso el observatorio que tienen, y hacemos un repaso en particular de lo que nos brinda como hacen cada año. En este caso particular, María José Sochi, que ella es representante de Mumalá a nivel Santa Fe, nos envía el informe todos los principios de mes o fines de mes, y en este caso el informe que nos detalla es que del 1 de enero al 30 de mayo de este año ocurrieron 89 femicidios de mujeres, lesbianas, travestis y trans en Argentina cada 40 horas, y además 216 intentos de femicidios. Estos son los primeros datos que surgen de este relevamiento que hacen estas mujeres, y en este caso también vamos a compartir un dato que tienen que ver con en relación a quiénes son o cuál es el vínculo que tienen con estas mujeres que son asesinadas. ¿Tenés algo de información, Luz, respecto a eso? Tenemos algo de información. Agrego antes que eso que Santa Fe viene siendo la segunda provincia con más casos de femicidio después de Buenos Aires. Es una cosa terrible. Sí, para saber dónde estamos parados, ¿no? Porque claro, pareciera que nunca nos toca y nunca nos llega y es todo tan lejano Buenos Aires, exacto, ¿no? Tal cual. Bueno, recién lo mencionábamos, Chiara Páez es una santafesina, nada más y nada menos. Sí. Y en ese caso, de lo que decías, el 56% de los casos de femicidio son cometidos por sus parejas o sus exparejas. O sea, en esto de romper, no es un extraño, un loco, es la persona que dice querernos y dice cuidarnos. Exactamente. La persona que nos termina asesinando. Creo que nos tiene que dar un poco una pregunta ahí en cuanto a, bueno, ¿qué clase de relación tenemos? Claro, ¿cuáles son los indicios de que nuestra relación es violenta? Bueno, ahí vamos a profundizar, si te parece, sobre eso. ¿Podemos identificarlo? Hablamos de un ciclo de violencia que existe de alguna manera. Bueno, ¿hay alguna cosa que podemos descubrir? Yo ahí lo que pensaba, venía reflexionando, es un caso muy práctico y muy personal mío. Yo, por ejemplo, tuve una relación de 10 años. Mucho tiempo. Sí, no hubo violencia física, eso está bueno dejarlo claro, sí. Pero era una relación en la cual yo no me juntaba con mis amigas porque quizás a la vuelta había mala cara, yo visitar a mi familia nunca había tiempo, no hacía las cosas que me gustaran, estaba en mi casa, veía a la familia de él y para mí era normal, digamos. Claro. Era normal, era una vida normal y mi relación lejos de ser violenta. O sea, claro, no es que esto hubiese desencadenado en un femicidio, no estoy diciendo eso. Sí, sí. Y después a mí lo que me pasó con el tiempo, con los años, cuando sale esto del feminismo, porque el feminismo no son mujeres con poca ropa marchando como nos quieren vender. Exacto. Son un montón de discusiones. Y yo estaba en una reunión, en una charla, capacitación, que hablaban de qué cosas son violentas o indicios de violencia en una relación, y yo dije, la pucha, capaz que estaba en una relación violenta. Claro, nos empezamos a preguntar cuando entramos en estos marcos de conversación, porque es cierto que uno por ahí se pone a pensar, si no hay violencia física es porque no hay violencia. Viste que claro, lo asociamos directamente a eso, que tiene que pegarle para que sea violento. Y en realidad muchos de los casos surgen de esto, de lo psicológico, que inclusive es que no te lo dice, pero te lo demuestra con lo que decías recién, esta cara, este maltrato en el sentido de destrato por ahí,
en eso de decir, bueno, a ver, vos venís de tal evento, de un encuentro y llegás y ya sabés que va a tener mala cara y decís, bueno, la próxima no lo hago porque... Claro, dejás de hacer las cosas, digamos, Exacto. o no manejás la economía y quizás para vos está bien o es normal o natural. No manejar la economía, digo, puede haber alguien que centralice la economía del hogar, nadie discute que eso esté mal. No, claro. Me refiero a de no poder decidir si quiero gastar dinero en algo, digamos, porque siempre tengo que pasar o pedir ese permiso a la otra persona. Exacto, pensaba también en este contexto de entender bueno, hace muy poquito fue el día de la prevención de la violencia en los noviazgos, ¿no? Y en eso de informarnos también o entender estos pequeños indicios que hacen que sea una relación violenta, sacando de lado la cuestión de lo físico, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones de las que se habla mucho es el ciclo de las violencias, que es un ciclo en el que es muy difícil, ciclo o círculo de la violencia. En este caso se habla de una cuestión repetitiva, ¿no? De ir y venir sobre el tema. Bueno, este ciclo consta de acumulación de tensión, episodio agudo de golpes o agresión y vuelve a la etapa de arrepentimiento, luna de miel. Así como se lo clasifica, estoy particularmente leyendo el Ministerio Público de la Acusación que nos informa sobre este círculo de la violencia, ¿no? Comienza con una etapa de tensión, de enojos, por ejemplo. Vamos a un ejemplo claro. Vos estás llegando con tus amigas, por ejemplo, bueno, hay una situación se nota ese malestar, se vienen acumulando varios enojos, hay una situación en la que incluso suele pasar de que te puede ridiculizar o humillar. Bueno, después comienza propiamente el hecho puntual de la pelea, y si lo pasamos a lo físico, esta cuestión de agresión física, y después esto puede suceder o en un rato o puede suceder en distintas etapas del día o días, y después el arrepentimiento. Esto de no lo voy a hacer nunca más, yo no soy así, bueno, frases como que nos hacen un poco ahí como decís, bueno, no, se tomó el tiempo de venir, se arrepintió en serio, y después esto pasa un tiempo y vuelve a suceder. Sí, eso está bueno para mechar. Otro de los datos que teníamos es que el 60% de los femicidios ocurren en el hogar, en nuestra casa. Terrible. Y generalmente uno escucha que por ahí dicen, ¿y por qué no se fue, digamos, si te caga palo? ¿Y por qué no se fue? Exacto. Si era violento? Y está bueno como pensar eso, que hay otras cuestiones, digo, si yo tengo una pareja, si yo tengo, no porque la tenga, si yo tengo una pareja que me dice... Todo ejemplificado, claro. Lo estamos llevando a la parte práctica para que sea fácil de entender. Si yo tengo una pareja que me humilla, que me dice que yo no soy nada, que sin él no soy nada, yo no manejo mi dinero, yo no sé hacer nada, y es difícil que yo entienda que merezco algo mejor y que puedo tener algo mejor sin esa persona. Porque se genera también como un nivel de dependencia, porque eso consta, la violencia psicológica, no soy especialista en eso, ¿no? Pero es una cuestión de subestimación y de sentirte tan poca cosa que uno siente que es lo que merece y que no podés tener otra vida fuera de eso, digamos. Por eso las mujeres terminan no yéndose de su hogar. Exacto, tal cual. Volviendo al tema inclusive de lo que tiene que ver con esto de no visitar a los familiares y amigos, este encierro en el sentido de que te deja prácticamente sola, te deja, y en este sentido no victimicemos a la mujer, ¿no? Cuando decimos, ni revictimizar tampoco, cuando decimos te deja es porque se genera un entorno en el que la mujer termina por no poder ir a otros espacios, porque justamente lo que quiere la persona violenta es decir, bueno, vos realmente necesitas, esto que decías recién, la dependencia necesitas solamente de mí, no de otras personas. Entonces, ¿qué pasa? A veces tenemos amigos o amigas que nos logran o pueden llegar a decirnos, che, mirá que está pasando esto, que eso está bueno, pero hay otros amigos que tal vez para no meterse o por una cuestión entendida del tema, porque decís cada relación es personal o es de pareja, no te lo dicen. Pero hay otras personas que sí, que se pueden involucrar ante el tema y hacértelo entender. Pero también sucede que en esto de yo me merezco, lo que vos recién decías, por más que vos te lo digas, te lo pueden decir 50 veces que no va a decir, no, vos estás loca. Él me quiere. Porque ha pasado, ¿no? Más de una vez. Y además se suman otros factores. Yo sigo trayendo casos como prácticos, claro. ¿no? Bueno, esto es un caso muy particular de Villa María, lugar donde residía, en uno de los barrios de ahí, una de las mujeres se inserta en un círculo de violencia y nosotros le decíamos, no, te tenés que ir, te tenés que ir, que uno va con como
como este discurso muy feminista quizás, que termina siendo, no sé si es muy burgués la palabra, pero no va a la realidad. Sí, claro. Y era como, bueno, pero ¿y dónde me voy, digamos? O sea, como segundo dije, ¿y qué hago, digamos? Por eso es importante, no destinados a la mujer, y no solo por una cuestión feminista, políticas habitacionales en general, digamos, en el país, digamos. Porque cualquier persona, digo, si yo en Carlos Pellegrini sufro una cuestión de... ¿Y dónde me voy, digamos? Claro, o sea, ¿cuáles son los recursos que tengo para salir? Claro, no es como que uno no se va de la casa porque no quiere. Son muchas cosas. Claro. Otra también el tema de los hijos, nada más y nada menos también. ¿Cómo hago? Porque digamos, si vos te vas sola, de última decís, bueno, veo dónde me meto. Ponele que la piloteás. Pero si tenés hijos, vos tenés que darle un lugar, un contexto. Tus hijos tienen una vida que llevar también. Ojo, no porque en el lugar donde estén los chicos la pasan bien, porque la situación de violencia se traspasa, digamos. Indirectamente o directamente a los niños y niñas le traspasa la situación. Pero bueno, la realidad es que al menos tienen un techo. Y uno evalúa dentro de las peores situaciones que tiene, de los escenarios que tiene, ¿no? Y además, casi siempre, no es como estadístico esto, el agresor lo es conmigo como mujer, no lo es con los hijos a lo mejor ni siquiera. Entonces uno dice, bueno, por lo menos acá mis hijos están, yo sé que no les va a hacer nada, digamos, esto como que todo el tiempo jugamos con eso, como que estamos al límite. Exacto, que no siempre es así en realidad, como que a uno nos parece que no es con los hijos, pero en realidad sí. A ver, ya el hecho mismo de generar un contexto de violencia frente a sus hijos, por más que a tus hijos no les haga nada, es un contexto violento, digamos. Sí. Pensando también estos números estadísticos y volviendo a la cuestión que tiene que ver con la provincia de Santa Fe, particularmente, bueno, pensaba en algunos casos que nos tocaron de cerca que tienen que ver, bueno, habías tomado algunos casos que vos tenías de ejemplo, si no me equivoco. Sí, yo, por ejemplo, tomé uno de los casos, porque si no parece que esto sucede en la ciudad, que es algo muy aislado. Claro. En Lucio López, cerca de Rosario, 700 habitantes. María Eugenia Domínguez, de 37 años, fue asesinada delante de su hija de 4 años. Terrible. Ella ya había realizado denuncias, estaba intentando escapar del agresor, él la persigue y la asesina, digamos. Directamente. Hubo 900 personas, habitantes, digamos, en un lugar. 700 habitantes. 700, peor. O sea, no es cosa de ciudad lejano Exacto. Que pase en Buenos Aires. Ahí donde se conocen todos. Lo decimos acá en Carlos Pellegrini, que somos más de 7.000, imagínate en uno así tan chiquito. Pensaba también en esto de las repercusiones de, por ejemplo, en este informe de Mumalá, 87 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madres. También no es un dato menor que lo informa también Mumalá. Y después, también una aclaración que nosotros queremos hacer, ahora lo vamos a charlar, pero otro de los que dice este informe es que el promedio de edad de mujeres asesinadas es de 37 años, muy jóvenes. Que el 47% tenía hijos, el 10% estuvo desaparecida y el 38% convivía con su agresor. De los femicidios, particularmente, de este informe que brinda Mumalá. Una aclaración que es válida hacer, ¿no? Estos datos estadísticos, por un lado, lo puede brindar Mumalá, también por otro lado hay otro informe de Ahora sí que nos ven, que es otro observatorio también. Hay varios que brindan por ahí hay números que pueden llegar a ser un poco más, pueden coincidir o no coincidir por 2 o 3 valores, pero la realidad es que estos no son los números reales en sí. Cuando decimos, por ejemplo, la cantidad de denuncias, en muchos casos se ha conocido que no se han tomado denuncias de violencia de género. ¿También pasa o no? Sí, pasa por todo esto, digo, la revictimización cuando tengo que ir a denunciar, cuando tengo que ir a contar y casi justificar, digamos, de por qué es importante mi denuncia y por qué no se justifica la agresión que ejerce esa persona, digamos, ¿no? Exacto. Si yo no tengo un moretón, ¿cómo le compruebo a la otra persona que estoy sufriendo? Porque es así, ¿no? Vos cuando lo pensás en el ámbito probatorio de la justicia, por ejemplo. Que es muy difícil incluso por ahí uno como ponerse en ese lugar, digamos, pero está bueno que hagamos el ejercicio de pensar más allá de lo que nos venden todo el tiempo en algunos canales televisivos de Buenos Aires, ¿no? Poder pensar. Otro caso que a mí me quedó haciendo, o sea, el 13% de asesinos, por decirlo así, tenía denuncias anteriores por violencia de género. Es un número real, o sea, antecedentes había. Básicamente. Sí, son personas que tenían antecedentes. En ese caso, por ejemplo, el 26 de mayo del 2024, que este es un caso bastante mediático que salió en todos lados, Erika Beatriz Torres, bibliotecaria de 45 años del Chaco, ella hacía, para ir a trabajar todos los días, un trayecto en moto, dejaba la moto y hacía dedo. La levantan, o sea, alguien accede a llevarla, el misionero tenía antecedentes, 45 años, después de un intento de violación, la asesina de 20 puñaladas.
cuando estaba yendo a trabajar, digamos. Claro, no necesariamente, no tenía relación con esta mujer, pero tuvo un antecedente que desembocó después en un femicidio. Sí, que ahí no podemos decir esto de por qué no se fue, todos esos discursos. Claro, que ahora como lado quedan fuera por eso, ¿no? Es como que pareciera que uno no está exento de eso, digamos. Exacto, es que en porque ningún pasan lugar. en lugares chicos, porque te pasa a lo mejor yendo a trabajar, digamos. Exacto, O un sea, día normal de tu vida se te atraviesa. No es algo tan lejano, y por eso la importancia de poder recopilar otro tipo de informaciones y no quedarnos con esto, insisto, de que el feminismo no es mujeres marchando y que nos guste más o nos guste menos las movilizaciones, que quizás no es algo para discutir ahora, digamos. No, ni hablar, pero sí está bueno cuando hablamos de esto de las mujeres feministas, sí dejar este detalle particular. Las protestas siempre fueron históricamente espacios de hacernos escuchar. Digo, el problema fue que se la enmarcó por ahí a la mujer entre que salen tetas. Sí. Vamos a ver. Sí. Estamos en una conversación donde estamos reflexionando. Entonces, ahí la femi nazis, porque después también vamos a empezar a esos subtérminos que se le dan a las mujeres que nacen, que salen a luchar por sus derechos. Entonces, bueno, siempre le vamos a dar un palo y está bien, digamos, generemos esta discusión de decir, bueno, ¿qué es el feminismo? ¿Para qué nace? ¿Por qué? Y también otro término igual que me parece bueno destacar es esto. Cuando hablamos de feminismo o mujeres feministas, siempre se asocia a que se habla de las mujeres solamente y en defensa de las mujeres. El lema del feminismo tiene que ver con la igualdad de género. Entonces, cuando decimos muerte al macho, que en realidad tampoco está tan bueno porque igual es muy difícil, o sea, tenemos estos términos de... En realidad lo que queremos es decir que se dé a conocer el machismo como término accionar de lo que implica el machismo, y frente a eso reconocerlos y sacarlos, digamos. Y este machismo tiene que ver con esas actitudes de que la mujer es la que tiene que estar en la casa limpiando, que es la que tiene que estar cuidando a los hijos, que es la que el hombre proveedor de dinero para la casa, digamos. Esas son los machismos que uno tiene que identificar, o que el feminismo intenta identificar, para romper con eso. Y tenemos dos tareas como feministas, o quienes así nos podemos decir que nos calificamos de alguna manera, que es hacérselo reconocer al hombre, pero también lo que hablamos fuera del aire hace un ratito, hacérselo reconocer a la mujer. Que otra de las cuestiones es nuestra tarea como mujeres educar a los hombres en esto. Claro, bueno, ahí está, muy bien. Que está bueno tener. Y yo también lo que pensaba en esto de que en cuanto a lo que exige el feminismo, digo, no pasa solamente por eso, digamos, un movimiento que ha crecido un montón en términos de discusión. Exacto. Yo veía, si nos tomamos esto, después de repetir cuáles son los observatorios, poder revisar cuáles son los documentos, las reivindicaciones, el feminismo no quiere solamente un programa acompañar que sirve quizás, no es mi intención analizar ese programa, que es un programa que atribuye el Estado una retribución económica a víctimas de violencia de género. Va mucho más allá, digamos, hablamos de políticas habitacionales, hablamos de políticas de salud en general, digamos, para el país. Que haya gente sin comer en rincones del país, eso también es violencia, digamos. Exacto. Entonces, por eso que siempre decimos que necesitamos un Estado presente, que intervenga, que genere políticas públicas todo el tiempo, digamos. Exactamente, tal cual. Va por ahí también este reclamo de Mumalá cuando nos hacen llegar este informe que nos manifiestan, de hecho más de una vez lo han dicho abiertamente, esto de reclamar al Estado estas políticas públicas que sean que estén vigentes. Y hago un repaso que a partir del año 2015, donde marca este hito del Ni Una Menos, bueno, a partir de entonces se comenzaron a acelerar, tuvo como una buena repercusión de alguna manera esta actividad, y se comenzaron a acelerar medidas de legislación a favor de lograr la igualdad. Por ejemplo, después del año 2015 se crea la ley de paridad, leyes para eliminar los estereotipos de la mujer de ama de casa, cuidadora de niños, enfermos y ancianos, también en los medios de comunicación, y por ejemplo hablamos de la creación de lo que tiene que ver con estos espacios para las mujeres, y se me fue el año, pero la línea 144 fue un suceso muy trascendental también. La línea 144 es una línea gratuita en el que busca la asistencia a las mujeres en contextos de violencia. Bueno, un número que me parece que fue o es fundamental que exista. No sé qué opinas vos respecto a eso. Sí, aparte en esto, digo, de tener una red de contención, digamos, en contextos en los cuales muchas de las mujeres terminan encontrándose aisladas, si se quiere, en situaciones de violencia, es poder tener un espacio donde uno
pueda dialogar y pueda entender y comprender y acompañar lo que le está pasando, digamos, que no es fácil, digamos, que uno, que yo si intento empatizar y ponerme en su lugar, no termino de sentir ni un 10% de lo que le pasa a una persona que es víctima de violencia, ¿no? Totalmente, totalmente. En lo particular, con respecto al Ni Una Menos, ¿cuándo vos te empezaste a cruzar con esto de, bueno, vos militaste muchos años? Sí. Por ahí la gente no te conoce y por eso por ahí te hablo mucho en lo personal, o te pregunto en lo personal, digamos, ¿cómo te sentís o qué es lo que sentiste vos con el Ni Una Menos? A mí lo que me pasó, yo he participado de las movilizaciones, con ropa siempre. Por las dudas, bueno, aclararlo para que sepan. Que alguien diga después, mira esta chica que vive en Pellegrini, anduvo sin ropa por la calle. Ropa por la calle, no, con ropa. A mí me pasó mucho esto, después de esta relación de 10 años, yo vivía en Córdoba, después de esta relación de 10 años, en una charla en el marco del Ni Una Menos o algo vinculado, digamos, al feminismo, eran talleres particulares donde hablábamos y que yo dije, che, tuve una relación violenta, digamos. Y yo siento que desde ese día algo como que me cambió, digamos, ¿no? Claro, y de ahí es como que dijiste, bueno, ¿por qué lado podemos ir? Claro, porque entiendo que involucra mucho más, digamos, en esto que decíamos recién, mucha más demanda, digamos, es como muy amplio, digamos, no es que vos me cruzás por la calle y te voy a estar todo el tiempo mirando con una vara de feminista a ver qué tan feministas son o qué tan machistas son. O sea, rompamos con eso, no somos sujetos quienes consideramos que somos feministas o quienes entendemos, comprendemos y acompañamos las luchas feministas. No es que somos mujeres raras que nos ves por la calle, o sea, como porque se genera como una demonización siempre de algunas cuestiones que está bueno romper, digamos. Tal cual, va por ahí también ese tema. Y esto de también encasillarnos, vamos a decir, del feminismo, no quiere decir que porque nosotros, o sea, uno da a conocer las situaciones de violencia hacia las mujeres, porque es masivamente siempre la mujer estuvo en un lugar de poder más bajo que el hombre. Entonces, uno trata de reivindicar eso. Pero no vamos a negar que hay situaciones de violencia a la inversa. O sea, eso me parece que no hace falta que lo aclaremos, digamos. Sí, como esto de, el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Ay, ¿por qué no hay un Día del Hombre? No, incluso una de las cosas que se viene discutiendo es esto, digamos, ¿por qué no hay tantas denuncias o por qué no se sabe tantos casos? Porque el hombre es mucho más difícil denunciar porque se construyó históricamente una imagen del hombre, que el hombre no llora, que el hombre es fuerte, que el hombre es el que maneja las tareas. Entonces es difícil para un hombre ir y denunciar, digamos, y eso a lo mejor no termina saliendo a la luz, digamos. Exacto. Que es parte de esto de las discusiones del feminismo, de la sociedad patriarcal, de cómo nos criaron, cómo nos criamos, y está bueno, a lo mejor decimos, bueno, pero yo tengo 65 años y soy así. Bueno, está bueno como que avancemos porque seguimos viviendo en un mundo rodeado de gente y hay discusiones que van avanzando, poder ir como ayornándonos un poco, digamos. Exactamente. Actualizarnos. Sí, tal cual. Al menos esto, digo, que generemos estos espacios de charla, de reflexión, que cada uno que tiene una perspectiva y una forma de ver las cosas, que nos permita a nosotros decir, bueno, a ver, reveamos esto que para mí era normal y decir, bueno, no, tal vez puede pasar que esto en realidad no esté tan bien, porque a lo largo de los años las normalidades fueron cambiando también, y eso me parece que nos permite a nosotros dar otro pie y otra mirada también. Así como lo es el feminismo, también vamos a hablar de cuestiones ambientales, digo, sí, en muchos aspectos. Nosotros hoy porque tocamos el Ni Una Menos, pero lo podemos pensar desde otros aspectos. Quería repasar rápidamente, si te parece, los tipos de violencia que existen como para encasillarlos por nombre. El que conocemos comúnmente, y esto está dentro de la ley número 26.485, que es la ley de nuestro país, la ley argentina de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, reconoce los tipos de violencia que ahora vamos a contar. La más conocida es la física, que ella es la que por ahí es más fácil de identificar. Después tenemos la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial, y la simbólica. Y después con los años se fue incorporando el acoso callejero también como una forma de violencia. El acoso callejero de que nos gritan por la calle frases que no vamos a reproducir porque no tiene ningún tipo de sentido, digamos. Y lo último, sí me parece remarcar dentro de este ámbito de la ley, es aclarar, o mejor dicho,
dar especificado el concepto de femicidio, según como lo identifica la ley. En este caso es la expresión más extrema de violencia de género y constituye una grave violación a los derechos humanos que el Estado debe prevenir y reparar. Así lo identifica esta ley. Bueno, en el año 2012 se incorpora el femicidio al Código Penal como el agravante mediante la modificación del artículo número 80. Es un concepto que, como bien decía, fíjate vos, en el año 2015 es cuando comienza a hacerse esta marcha de Ni Una Menos, pero en el año 2012 ya teníamos este concepto ya a las vueltas que nos permiten después marcar estos pequeños ítems que terminaron apoyando un poco a esta cuestión. Porque también, ¿qué fue pasando? Estoy pensando ahora en lo que es la ley Micaela. Esto de capacitar a los funcionarios de todos los niveles legislativos, ejecutivo, de también cómo contener, porque la realidad es esta, no sabíamos cómo contener a las mujeres. Entonces, todos los poderes, digamos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, necesitaban, principalmente el judicial, que es el que por ahí tiene que ver estos casos, ¿cómo los contenés ante esa situación? Porque es muy difícil, inclusive porque no hay muchas mujeres policías. Entonces, bueno, ¿cómo uno reacciona frente a eso y cómo darle un acompañamiento y un apoyo? ¿Cómo haces? No, además, pienso lo de la ley Micaela es importante también para esto, digo, cuando uno va a denunciar y que no te toman la denuncia y que te mandan a tu casa y que tenés que volver, todo esto pensando en que quizás ando con 2 pibes encima, que tengo que ir, que soy golpeada, entonces como, por eso es importante la ley Micaela, digamos, porque en esto de que se necesita perspectiva de género, digamos, en algunos ámbitos del Estado, obligatoriamente y necesariamente, digamos, cuando vamos a intervenir, digo, si yo voy a recibir una denuncia y tengo que tener algunas discusiones, alguna formación, algo que me permita, o sea, atender a la otra persona empáticamente, como pretendemos, digo, yo voy al súper y pretendo que me traten amorosamente y solamente voy a comprar, pago y me voy. Exacto. Nos imaginemos si tengo que ir a realizar una denuncia por violencia de género, ¿cuál es el trato? No es que uno espera, para que uno se sienta, digo, para que en esto de la revictimización, digamos, que no sea un proceso más humillante y como doloroso de hacerlo y como que te cueste hacerlo, digamos. Exacto, totalmente. Hablamos de la ley Micaela y que se sanciona después del año 2015, esto fue en el año enero de 2019. Fíjate que a partir de eso, bueno, se genera esto de lo que hablamos un poco de la cuestión que tiene que ver que el 2015 en adelante empezó a moverse un poco más. ¿Algún dato que nos esté faltando contar por las dudas, Luz? ¿Que te parezca que lo podamos repasar? No se me está ocurriendo nada. Bien, entonces vamos a cerrar con una reflexión y en este caso con esto en este marco reflexivo, porque hoy la idea de traer Ni Una Menos al programa tiene que ver con repensarnos nosotros como este concepto de sororidad, ¿no? Y un poco, si te parece, le dejamos a la gente a qué hacemos referencia cuando decimos sororidad. Esto de escuchar al otro. Lo fundamental que siempre me parece que tenemos que recalcar es el que tengamos, ojalá, esa posibilidad de la escucha activa, de que escuchemos al otro sin juzgar. Y en este sentido también pensar en cuando antes no se contaban las situaciones en la casa, porque salir a decir los problemas de lo que pasa en tu casa era, bueno, contar los problemas de tu casa y cómo quedabas vos parado, cómo hacías quedar parado a tu marido, tu pareja, y cómo te hacía quedar a vos parada como mujer también. Entonces, si alguien tiene o sentís o vos tenés algún cercano que por ahí te cuenta alguna situación particular, bueno, la escucha activa es importante. ¿Y qué significa escucha activa? Esto de escuchar real, prestar atención, pero a su vez también no juzgando, ¿no? ¿Y por qué? Digo, pensando en algunas preguntas que a veces uno le puede llegar a surgir. ¿Por qué no me lo contaste antes? Por ahí esa pregunta que muchos decimos, ¿por qué no? Porque a veces no hay. Sí. Viste, también sucedió con el caso de este periodista que mucha gente en redes sociales, ¿y por qué no lo contó antes? Y además porque uno no puede, o sea, no tiene la capacidad, potestad de juzgar cómo cada uno vive los procesos, digamos, porque como cualquier proceso, cada persona lo transita de manera diferente, digamos, y hay que poder aceptar. Pero está bueno, de la mano de lo que decías, poder como
empezar a como, digo, venimos con mucha información cargada de años, de cómo tienen que ser las cosas, de qué esperamos del otro, entonces como poder empezar a quitarnos esto y cuando vemos una noticia poder como tener una mirada mucho más integral, ¿no? Porque a lo mejor yo veo noticias como, no sé, en Buenos Aires, una joven violada a la salida del boliche y empezamos, pero la foto con una chica con vestida para salir y es como, mirá cómo estaba vestida, y no, y que yo salga con pollera corta, acá en Pellegrini, en Buenos Aires o en Córdoba, no justifica que nadie tenga que abusar o sea, como poder empezar como a dejar un poco eso de lado y tener como una mirada un poco más empática del otro, que nos hace buenas personas también, ser empático con el otro. De paso, un adicional, digamos, y además moralmente querés quedar bien. Claro. Gracias, Lu, me parece que fue una interesante charla. La idea es que la generemos estas charlas con otros tipos de temas también. Obviamente, la gente del otro lado que nos está escuchando, si le interesó esto, que nos hagan llegar algún comentario, si les parece. Si hay algo que quieran compartir con nosotros, también es bienvenido. La idea es esa, que nos repreguntemos y que a veces en este espacio tenemos también preguntas que nosotros no sabemos responder, pero estamos aprendiendo a tratar de responderlas, o un poco esa es la idea, ¿no? Generar estos espacios para que los interrogantes ojalá sean resueltos y si no, trabajemos para que así sea. Gracias, Luz. Gracias, Flor.